Imposible. Muy bien, quiero invitarte a que busques conmigo el libro de Daniel en el capítulo 9. Sí, vamos a orar por esta palabra, vamos a pedir al Espíritu Santo. Es una palabra profunda, la de hoy, que Él nos dé entendimiento y discernimiento del Espíritu Santo para entender su palabra en estos tiempos que estamos viviendo, porque la palabra de Dios sigue siendo una lumbrera en nuestro camino, una lámpara para caminar. Padre, gracias te damos por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es una lámpara que nos alumbra, Señor. Es una luz en el camino, Señor. Porque tus profecías y tus promesas son reales todas, Señor. Y todas ellas se han cumplido y se van a cumplir al pie de la letra, Señor. Danos entendimiento en estos tiempos convulsos para entender qué es lo que tú has profetizado, qué es lo que tú has hablado de este tiempo final. De tal manera que no estemos ni confundidos, Señor, ni extraviados en nuestro entendimiento, sino que podamos captar lo que tú has determinado hacer ahora, Señor. Y como iglesia podamos estar preparados y listos para el tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy concluimos esta serie basada en el libro de Daniel, que hemos titulado como Fe. No les oigo, no me dicen nada. A ver, otra vez. Fe inconmovible, ¿verdad? Fe inconmovible. Y decíamos que el tema esencial de todas las 10 meditaciones que hemos tenido es ver cómo florecer en los tiempos difíciles. Acuérdate que Daniel fue arrebatado con 15 años de su patria, de su tierra, de sus padres, y fue llevado a un lugar muy difícil como era Babilonia, muy corrompido, un lugar realmente donde había tanta idolatría, astrología, etcétera. Pero allí floreció, allí alumbró, allí representó a Dios y allí permitió, Dios le usó para que 2 reyes, recuerda, se convirtieran a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que queremos transmitir, cómo crecer con fuerza en medio de las dificultades que nos vengan. La sesión pasada hablamos acerca de la oración, cuáles son las oraciones que Dios contesta, ¿verdad? O dicho de otra forma, cómo orar en los tiempos de crisis y de dificultad que estamos viviendo, cómo orar, ¿no? Recuerda que en este capítulo encontramos a Daniel con 85 años, está al final de su trayectoria. También hemos visto cómo ha superado todas las pruebas que le han puesto, las ha superado, y no solamente las ha superado, sino que encima ha sido promocionado. Recuerda que los diferentes reyes, él asiste a 3 imperios, le contratan a Daniel, todos le querían tener en su gabinete de gobierno, ¿verdad? Porque era un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Y es más, cuando le contrataban, no solamente le contrataban, sino que además le ascendían a un puesto mayor y llegó a ser el segundo más importante del reino. Pero recuerda, nunca negó su fe. Cuando le tendieron la trampa, ¿qué hizo? Llegó a casa, abrió las ventanas y dijo, bueno, por si no os habéis enterado, que vengan todos los medios de comunicación y saquen la foto. Sí, señor, aquí estoy llorando, ¿verdad? No renunció, no se escondió, no negó su fe. Su fe era de tal calibre que al contrario, ¿verdad? La proclamó, la declaró con su testimonio, pero también con sus palabras. Y Dios le defendió y Dios le honró. Entonces llegamos al final de su vida y ahora Daniel es muy consciente que esos 70 años de cautiverio que el otro día leímos, profetizados por Jeremías, están llegando a su fin. ¿Y qué hace? Hermanos, decíamos el otro día, Dios tiene promesas y Dios cumple siempre sus promesas, pero necesita que nosotros entremos en ese plan, y ese plan tiene que ver con orar, clamar y buscar al Señor, buscar el rostro de Dios. De eso hablábamos el otro día. Perdón, entonces los 70 años, los 70 años están a punto ya de cumplirse, terminar el cautiverio, ¿verdad? ¿Y qué hace Daniel? Daniel ora y se humilla pidiendo perdón por los pecados de Israel para que Dios cumpla su plan. Ahora, vamos a ver hoy exactamente cómo responde Dios la oración de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9 y leemos desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora
he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y está bien condensado del versículo 24 en adelante. Presta atención. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, estamos en la semana número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La respuesta que Dios le da a Daniel es la profecía de las 70 semanas. Sin duda ninguna es una de las profecías más importantes, digamos, una columna profética de la Biblia y del Antiguo Testamento, por supuesto. Si queremos entender lo que Dios va a hacer, cómo la historia se va a cerrar, tenemos que entender esta profecía, porque es una profecía que trae una revelación sobre las cosas del fin, la escatología, ¿verdad? En la Biblia. Ahora, ¿cómo es Dios de tremendo? Fijaros, Daniel está pensando en los 70 años y en que se terminen los 70 años. Y Dios, que siempre responde nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, le da una revelación no de 70 años, los 70 años del cautiverio, no, le da una revelación de cómo va a terminar la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa la gracia del Señor sobre él? ¿No? Y con qué profundidad Dios le contesta y le revela aquí a Daniel. Y creo que este mensaje, hermanos, es un mensaje contemporáneo. A raíz de la pandemia, de la guerra de Ucrania, hay tanta gente con tantas preguntas. ¿Qué pasa con Gog y Magog? ¿Qué papel juega Irán? ¿Qué papel juega Israel en la tensión que hay en esa zona? ¿Qué tiene que ver eso con Rusia? ¿Cómo va a afectar al equilibrio mundial? ¿Qué está pasando con el encarecimiento de los alimentos? ¿No? ¿Hasta dónde va a llegar la inflación? ¿Qué va a pasar en octubre? Son preguntas actuales. Y la palabra de Dios, hermanos, es bien actual. Es bien actual. Este es un mensaje bien contemporáneo. Y aunque es profundo, yo te pido que pongas atención, ¿verdad? Lo estamos grabando, tanto la imagen como el audio, para que aquellos que realmente quieran entrar en él puedan escucharlo de nuevo. Bien, y yo he hecho un PowerPoint diferente hoy y vamos a ver si el PowerPoint nos ayuda a todos a entender la profundidad de esta profecía de las 70 semanas. Creo que es un mensaje, repito, muy contemporáneo, porque nosotros como cristianos no podemos simplemente dejarnos deslumbrar o descolocar por las diferentes noticias que oímos, sino que tenemos que saber que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios ha hablado acerca de la historia del hombre y de las cosas que van a suceder. Pero también es importante, hermanos, que volvamos a predicar y enseñar la profecía bíblica con equilibrio. Hay cristianos que van detrás de la última profecía y escuchan profecías que realmente están fuera de contexto, fuera del orden bíblico, ¿verdad? Entonces se trata de que la palabra profética la encajemos tal como la Biblia lo establece. Bien, entonces, fijaros, 2 versículos para empezar. La importancia de que la iglesia viva y entienda la profecía bíblica. El primero es Lucas, capítulo 24. Está Jesús hablando aquí de los tiempos finales. Y fijaros lo que Jesús dice en Lucas 24, 25. Dice Jesús aquí: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los 2 de Emaús se habían dejado deslumbrar por todo lo que estaba pasando y les dice: sois tardos, ¿no? E insensatos para creer, no estáis centrados en lo que la palabra de Dios ha dicho y ha establecido
en cuanto a la profecía. Isaías 46, por coger un versículo nada más. Aquí es Dios mismo el que está hablando y le está diciendo a su pueblo que Él es un Dios que anuncia siempre lo que ha de venir. Y cuando empezamos esta serie, ¿te recuerdan la primera sesión? Te dije algo, ¿verdad? Nadie sabe lo que va a acontecer en el futuro. Si vamos a una persona de bola de cristal, nos va a engañar. El único que conoce todo el futuro es Dios. Y eso tenlo muy claro, ¿verdad? Lo demás, el diablo es padre de mentira. El único que conoce el futuro y que ha escrito lo que necesitamos saber en cuanto al futuro de una forma clara y precisa es Dios. Y ahí tenemos que ir a la palabra de Dios. Isaías 46, 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio, fíjate qué claro es Dios aquí, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Eso es lo que Dios afirma, ¿verdad? Con esa autoridad. Pero realmente Dios quiere que tú y yo como sus hijos conozcamos sus planes, ¿verdad? Dios no los esconde. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra del Señor, como en esta mañana vamos a hacer. Porque de hecho Dios escogió a hombres llamados profetas para revelar a su pueblo los planes que Él tenía. Fijaros, el apóstol Pedro, hablando de esto en la primera carta, enfatiza el papel, ¿no?, tan importante para la iglesia de los profetas que Dios ha enviado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si tú lees Isaías 53, te vas a dar cuenta que es la predicción más exacta, casi 600 años antes de todo lo que iba a pasar en la muerte de Jesús. Ahora, si la Escritura es así de taxativa, de exacta, de concreta, y cada uno de esos detalles se cumplió de cómo Jesús tenía que morir, no tengamos la mínima duda que todas las profecías que Dios ha dado se van a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces nos damos cuenta, fijaros aquí, que Dios quiere que conozcamos sus planes y su revelación profética más segura en la palabra. ¿Y dónde estaba Daniel? ¿Os acordáis lo que explicamos el domingo pasado? Estaba en la palabra. Estaba en la palabra. De ahí arrancó su oración. Él estaba en la palabra. Estaba afirmado y asentado en la palabra. Y ahí, estando en esa actitud, es que Gabriel viene, ¿verdad? Y le muestra. Le envía Dios a este mensajero, ¿no?, el mismo que anunció el nacimiento de Jesús a María, para darle una respuesta rápida y profunda a su oración. Ahora, fijaros, es contundente aquí, ¿verdad? Porque dice, aún estaba hablando en oración, vino con rapidez trayendo la revelación a Daniel. Es decir, le está diciendo Dios aquí: Daniel, tu oración ha sido oída y respondida de una forma mucho más grande de lo que tú esperabas, ¿verdad? De lo que tú esperabas. Bien, entonces vamos a recordar, antes de llegar a este capítulo, que hay dos visiones anteriores, el capítulo 7 y el capítulo 8, que tienen que ver con los gentiles, ¿vale? El capítulo 7 y el capítulo 8 tienen que ver con eventos históricos relacionados con las naciones gentiles. Pero acordaros que la gran preocupación de Daniel era esta: ¿cuál es el programa de Dios para Israel? Esa era su preocupación. ¿Cuál era el programa de Dios para el pueblo de Dios cuando se cumplieran los 70 años, ¿verdad? Por lo tanto, y esto es lo primero para que interpretemos bien, esta profecía está relacionada con dos temas: el futuro del pueblo de Israel y el futuro de la ciudad de Jerusalén. El futuro del pueblo de Israel, el futuro de la ciudad de Jerusalén. Es decir, cuando tú escuches las noticias, tienes que tener una ley, los creyentes, y es que la historia de la humanidad Dios la ha establecido y gira alrededor de Israel y alrededor de su pueblo. Entonces, lo que pase con Israel para nosotros es supremamente importante a la hora de entender qué está pasando en la historia del mundo, porque así lo ha establecido Dios, ¿verdad? Y eso es lo que a Daniel le preocupaba: el futuro del pueblo de Israel y el futuro de la ciudad de Jerusalén. Y dice aquí el ángel que le dio sabiduría y entendimiento porque él era muy amado, ¿no?
para entender cuáles eran los planes de Dios con el futuro, ¿no? Y eso fue un privilegio tremendo. Entonces me gustaría desglosar la profecía en varias partes, ¿sí? Pueden ir mirando a la pantalla y vamos a irlo entendiendo. Lo primero de todo es cuál es el propósito de esta profecía. ¿Para qué se la dio Dios a Daniel y para qué nos la dio a nosotros? Eso está recogido en el versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, fijaros los propósitos, son 6, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Luego, por tanto, aquí debajo lo tienen, estamos hablando de 6 propósitos de esta profecía. Ahora, ¿cómo los podemos entender? Los 3 primeros de ellos, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, tienen que ver con la primera venida de Jesús. Jesús vino y Él puso fin al pecado, ¿verdad? Terminó con la prevaricación, puso fin al pecado y expió la iniquidad. Sara ha leído un texto precisamente de Hebreos donde recoge eso. O sea, los 3 propósitos esenciales de la primera venida de Jesús fueron los 3 primeros que vemos ahí. Ahora, los 3 siguientes son las 3 bendiciones que se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra con la segunda venida, ¿vale? Los 3 primeros tienen que ver con la primera venida de Jesús, ya se cumplió. Los 3 siguientes tienen que ver con su segunda venida, cuando Él regrese, cuando Él vuelva. Y dice que hay 3 propósitos, ¿verdad? Traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Entonces, ¿qué recibe aquí Daniel de parte de Dios? ¿Qué tenemos que entender? Que Israel solo podrá disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Y es muy notable, si tú lees la oración de Daniel, que los 6 propósitos de esta profecía se corresponden perfectamente, ¿verdad? Encajan perfectamente con la petición que él hizo en la oración. Él pidió perdón por los pecados de Israel y pidió su restauración. Ahora, ¿cómo está Israel hoy? Bueno, Israel hoy, el pueblo de Israel como tal, está en un estado de incredulidad, ¿no? Y evidentemente el cumplimiento de esta profecía no va a tener lugar sino hasta la segunda venida de Cristo. Pablo lo describe en Romanos. Vamos a Romanos. ¿Te acuerdas? Hay un momento en el libro de Romanos donde Pablo se quiebra, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cómo puede ser que mi pueblo, mi propio pueblo, mi propia nación haya despreciado al Mesías? ¿Verdad? Y eso está en Romanos 11, 25 al 27. Y dice aquí Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Habla de un misterio. Para que no seáis arrogantes, está dirigiéndose a los gentiles, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora mismo Israel está endurecido. Israel como pueblo, digamos, ha rechazado a Jesús como Mesías, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora lo vamos a ver. Estamos ahora mismo en el tiempo de los gentiles. Hasta que ese tiempo de los gentiles no termine, ¿verdad? Israel como nación no va a responder a la hora de recibir a Cristo como su Mesías. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Hasta ahí, ¿verdad? Bien. Vale, entonces ya tenemos claro cuáles son los propósitos, 6 propósitos. Los 3 primeros en la primera venida de Cristo, los 3 segundos en la segunda venida. ¿Cómo explicamos la duración de las 70 semanas? Es decir, ¿qué significado tiene aquí la palabra semana? Quiero que busques, porque esto no está aquí en la pantalla, en Levítico, por favor, conmigo. Libro de Levítico, capítulo 25, nos explica muy bien el sentido de esta palabra dentro del texto bíblico. Levítico 25, 8. Bien, Levítico 25, 8 dice, y contarás 7 semanas de años. Presta atención a esto. 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años, ¿verdad? Entonces, en el original, la palabra semana significa 7. Una semana, para la mentalidad judía, significa 7 días, eso lo entendemos todos, o 7 años, ¿verdad? Conforme a esta cita. Luego aquí estamos hablando de 70 semanas de años, lo cual 7 por 7, 49, nos da 490 años.
Ahora, la pregunta es esta, ¿vale? Pero entonces, ¿cuándo comienzan a contar las 70 semanas? Bien, no pierdas Daniel, ahí fíjate en el versículo 25, en la primera parte, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Bien, es decir, tenemos que empezar a contar las 7 semanas. Pasa a la siguiente, por favor. Las 70 semanas tenemos que empezar a contarlas a partir de la orden que se dio para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces la pregunta es esta: ¿cuándo tuvo lugar esta orden? ¿No? Bueno, tal como recoge esta profecía, Jerusalén fue restaurada, ¿no? Y fue por un decreto del rey Artajerjes en el mes de Nisan, que es más o menos abril aproximadamente en nuestro calendario, y eso se dio en el año 20 del rey Artajerjes. Vamos a leerlo en Nehemías, ¿verdad? La orden salió, Nehemías estaba sirviendo como copero en la corte de Artajerjes cuando salió esta orden. Nehemías capítulo 2, versículo 5 y versículo 8. Dice el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y en el versículo 8, en la segunda parte, dice, y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y fijaros, esta parte es importante. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bien, entonces nos dice aquí la profecía de Daniel que la restauración de Jerusalén, la reconstrucción de los muros, se llevó a cabo en tiempos angustiosos. Nehemías fue la persona encargada. Y os acordáis lo que dice el pasaje, que sus enemigos les hicieron la vida imposible, Sanbalat, Tobías, etc. Tal fue la oposición que tenían que tener en una mano la espada y en otra mano la paleta o el pico o la pala, ¿verdad? Y no se podían, dice que se mantenían vestidos de día y de noche, ¿no? Por causa de la presión de los enemigos. Ahora, ¿cómo calculamos la fecha del edicto de Artajerjes para reedificar Jerusalén? Bueno, tenemos una referencia, nos dice que Artajerjes llevaba 20 años gobernando cuando se dio este edicto. Tenemos una referencia clara en la historia. La coronación de este rey fue en el año 464. Por lo tanto, si habían pasado 20 años, como estamos antes de Cristo, hay que restar 464 menos 20, hoy voy a dar un poco de clase de matemáticas, son 444. Entonces, a partir del año 444 antes de Cristo, tenemos que empezar a contar las 70 semanas. Quiero que vean un esquema, pasa por favor, aquí, la número 6, ¿vale? Una visión panorámica, ¿no? Los esquemas ayudan a poder entender mejor las cosas de todo este periodo de las 70 semanas, ¿sí? Entonces ven aquí una parte que tiene que ver con Israel, esta parte que tiene que ver con nosotros, con los gentiles, ¿verdad? Y otra parte que tiene que ver con Israel, ¿vale? Hasta aquí tenemos 69 semanas, ¿no? 7, 62, ¿no? Luego tenemos un tiempo indefinido que son más de 2000 años y aquí tenemos la última semana. Bien, vamos a explicar todo esto despacito para que lo podamos entender. Entonces, las 70 semanas son divididas en 2 bloques. ¿Ven la cruz? 2 bloques, ¿vale? Esto divide el periodo de las 70 semanas. Son 2 bloques. El primer bloque es de 69 semanas hasta aquí, que ya se han cumplido al pie de la letra, ya están cumplidas totalmente. Y el otro bloque, ¿verdad?, tiene que ver con los tiempos de los gentiles, los tiempos de la iglesia y la última semana. Bien, entonces este espacio que hay aquí, ¿vale?, tiene que ver con la era de la iglesia, tiene que ver con la era de la gracia que vamos a explicar. Ahí tienen los diferentes acontecimientos que suceden después de que Jesús muere, el Mesías príncipe, ¿verdad? Viene Pentecostés, la destrucción de Jerusalén, los tiempos de los gentiles en los cuales estamos ahora mismo y la era de la iglesia. Bien, es la era de gracia, que más o menos pues llevamos 2000 años y pico. Bien, entonces, este bloque, como ven, de las 69 semanas, se divide en 2 partes, ¿no? Las primeras 7 semanas y luego están las 62 semanas que hacen un total de 69 semanas. Y como digo, la segunda parte, el último aquí,
La última semana también la dividimos en dos partes para que podamos entender lo que dice la palabra profética. Los 3 primeros años y medio que hablan de la tribulación y que comienzan con el arrebatamiento, ¿verdad? Este tiempo va a comenzar, la última semana, ahí lo ven, comenzará con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de 7 años, dividido en 2 mitades, y terminará con el regreso de Jesús como rey y como juez para derrotar a la bestia, al falso profeta, ¿no? Y a todos los ejércitos de las naciones en la batalla de Armagedón. Muy bien, bien. Ahora, fíjense una cosa, fácil. Todo lo que sucede en esta semana está narrado en Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19. Porque a lo mejor has leído Apocalipsis y estás perdido. ¿De qué me está hablando eso? ¿Sí? Está hablando de lo que pasará en esos 7 años, está descrito en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19, cuando ya la iglesia no esté en la tierra. ¿Sí? La iglesia no va a estar en la tierra, es el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación y la era del anticristo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir explicándolo poco a poco. Entonces, el primer periodo de las 69 semanas equivaldría a 483 años. Y este periodo, acordaros, termina con el día cuando Cristo da su vida en la cruz. Le quitarán la vida al Mesías, ¿verdad? Dice ahí. Y eso sucedió alrededor del año 32 de nuestra era, ¿de acuerdo? Necesitamos pasar a la página, a la siguiente, ¿ok? Vale, entonces aquí tenemos, digamos, un esquema visto de otra forma, ¿de acuerdo? 7 semanas del primer periodo por 7 años son 49 años, donde sucede la reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas por 7 años son 434 años, que terminan con la muerte del Mesías, ¿vale? Bien, entonces las 69 semanas por 7 años son 483 años, desde que se da la orden, empieza a contar la primera semana hasta la muerte del Mesías. Bien, ahora tenemos que hacer una aclaración. Si alguien es rápido en matemáticas, se va a dar cuenta que algo ahí no cuadra, ¿verdad? Que algo ahí no cuadra. Vale, los años bíblicos eran calendario lunar y tenían 360 días, pero los años nuestros son calendario solar y tienen ¿cuántos? 365. Luego, por tanto, hay un desajuste, ¿no? Vamos a hacer un poco de matemáticas. Vale, si tenemos 483 años, ¿verdad? Hasta que quitan la vida al Mesías, por 360 días, que era el calendario lunar, nos salen 173.880 días. Ahora, si nosotros lo convertimos en nuestro calendario, ¿sí? 173.880 días, lo dividimos entre 365 días, nos salen 476 años y cuadra perfectamente la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque desde el año 444, acordaros que se da la orden para reedificar Jerusalén, donde Artajerjes llevaba 20 años reinando, si le sumamos 476 años, sale justo el año 32, ¿verdad? Con años evidentemente de 365 días, que es el año que se calcula que murió Jesús, ¿de acuerdo? Entonces todo cuadra. Ahora, vamos a ir explicando por partes las primeras 7 semanas. Si vas, ok. Las primeras 7 semanas, acordaros que es un periodo histórico que comprende desde que el rey Artajerjes da la orden y envía a Nehemías a reedificar Jerusalén en el año 444 a.C., hasta que eso se ejecuta. El muro es edificado, ¿verdad?, en tiempos angustiosos. El libro de Nehemías nos dice que la obra se terminó. Vamos a leerlo. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Nos dice cómo se concluyó este trabajo tan importante. Nehemías capítulo 6, versículo 15 nos dice así. Nos dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Vale, ahora vamos a ver la otra parte, la profecía de las 62 semanas. Bien, acordémonos que hay algo muy importante aquí, ¿no? Que marca esas 62 semanas y es que ese periodo va a terminar con la muerte del Mesías, un acontecimiento importantísimo en la historia, ¿verdad? Ahora, dice aquí, Daniel se quitó la vida, mas no por sí. Otra traducción dice, será muerto, pero no tendrá nada. ¿Y qué es lo que enfatiza esto? Enfatiza el total abandono que sufrió Jesús en la cruz, ¿no? Isaías 53 se
se cumplió al pie de la letra. Varón de dolores, experimentado en quebranto, lo vimos tan machacado que retiramos el rostro, etcétera, ¿verdad? Y Daniel confirma esa misma palabra profética, es decir, Jesús murió rechazado por los hombres, tratado como un malhechor y aún abandonado por su Padre, ¿no? Entonces, evidentemente el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad?, es el nuevo pacto divino sellado por su sangre que consiguió el perdón de los pecados y la justificación, tal como se nos dice en el versículo 24. Ahora, viene otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entre la semana 69, acuérdate que termina con la muerte de Jesús, y el inicio de la semana 70? Bueno, dice el versículo, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, eso lo tenemos claro, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la profecía, verdad? Bueno, entre la semana 69, ¿no?, y la 70 hay un paréntesis. Pásanos a las 6, por favor, para que creo que lo pueden ver mejor. Sí, exactamente. Hay un paréntesis, ¿vale? Este es un paréntesis de un tiempo indeterminado. Un paréntesis que comenzó con la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y un paréntesis que terminará, y está muy claro, Jesús también lo dijo, cuando Él venga a arrebatar a la iglesia, ¿verdad? En ese momento es donde nosotros estamos ahora mismo. Ahora, en ese momento han pasado cosas muy importantes, ¿verdad?, para la historia. Yo diría que esto es como un valle, ¿no? Tenemos aquí dos puntos importantes: la muerte en el Calvario y la llegada de Cristo en las nubes para arrebatar a su iglesia. Y entre esos dos hitos, esos dos hechos, ¿verdad?, hay una serie de sucesos, ¿no?, importantes que la palabra de Dios recoge, ¿verdad? Bien, ahora, fijaros, aquí lo primero que nos dice Daniel es que vendrá un pueblo con un príncipe, y ese pueblo destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo se ha cumplido eso? Bueno, si leemos un poquito de historia, Flavio Josefo y la historia de Roma, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando gobernó el emperador Vespasiano tenía un hijo que se llamaba Tito, que era el general de los ejércitos de Roma, ¿verdad? Entonces, esa ciudad que restauró Jeremías en su momento volvió a ser destruida después de la muerte del Mesías. Y eso sucedió de una forma exacta, completamente exacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el general Tito vino con sus ejércitos, ¿verdad? Y conquistó Jerusalén. La ciudad fue tomada totalmente después de meses de angustia, de hambre y de calamidades. Y además de eso, el templo fue destruido totalmente. No quedó piedra sobre piedra. Veamos, pasa a la otra, por favor, Wendy. Vete a la anterior, a la que nos tocaría aquí. Muy bien, gracias. Vale, aquí lo tenemos, ¿no? Entre la muerte de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia, estamos en un periodo de gracia, que es el tiempo de los gentiles. Ahora Dios está dando su gracia, y los que están respondiendo al evangelio son los gentiles, no son los judíos en su mayoría. Pero fijaros lo que Jesús dijo, Lucas 21:24, caerán al filo de espada. Está hablando de la conquista de Jerusalén, año 70 con el general Tito. Se cumplió literalmente. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Todos los que fueron conquistados en esa terrible asedio fueron llevados esclavos por todas las naciones, fueron dispersados totalmente, ¿verdad? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que termine el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Que va a ser cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24:2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo explicamos ya, ¿no? Los soldados romanos estaban convencidos de que todo el oro que había en el templo, por el incendio de la destrucción, se había derretido y estaba metido entre las piedras. Entonces, literalmente, hermanos y amigos, literalmente removieron una piedra tras otra piedra para llevarse el oro. Se cumplió literalmente, tal como Jesús lo dijo, no dejarán sin remover piedra sobre piedra, ¿verdad? Ahora, añade aquí un elemento muy importante, por ejemplo, para entender el holocausto. ¿Por qué el pueblo judío sufrió el holocausto y tantas otras diásporas terribles, ¿verdad?, que el pueblo ha sufrido? Bueno, dice aquí, la palabra de Daniel dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, según la palabra profética, Jerusalén continuará bajo un estado de guerra, escúchame bien, hasta el fin.
Cuando tú visitas Jerusalén te das cuenta de algo, ¿verdad? Que en Jerusalén hay 3 culturas. Está el pueblo judío, está todos los monumentos cristianos, que en este caso son católicos, pero está también la parte musulmana, los palestinos. Entonces uno está en esta ciudad y está siempre en la alerta, ¿no? Porque el tema de la seguridad es importantísimo. Hay ataques, hay rifirrafes, pero lo que te impresiona más es que cuando subes al Monte de los Olivos y ves la explanada tremenda del templo, te das cuenta que ahí realmente lo que hay es una mezquita. O sea, en este momento ellos no tienen acceso al templo, no pueden acceder al templo. Solamente los musulmanes acceden a la mezquita. Los judíos se tienen que conformar con llorar en el muro de los lamentos. No se han visto las fotos, que se supone que es el muro del templo que edificó Nehemías en su día. Se supone que es, pero ellos no pueden acceder al templo. Entonces, así es la realidad de Jerusalén, ¿no? Dice, los tiempos de los gentiles, el tiempo actual, Israel seguirá sufriendo, rodeada de sus enemigos y de guerra permanente, ¿no? Uno de los guías que tuvimos había estado en el ejército, en el Mossad. Y lo cierto es que no hay ninguna nación que tenga un servicio militar tan largo como Israel, porque Israel está acosada y rodeada de enemigos que en el momento que se descuide, digamos, la quieren devorar. Pero aquí se cumple la palabra profética, ¿verdad? Está en una guerra permanente, ¿no? Y en este momento el contador de las 70 semanas realmente está parado. Estamos en el Valle de la Gracia, en el tiempo de la misericordia, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué pasó en ese? ¿Puedes volver a poner la 6, por favor? La diapositiva 6, vale. ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo, en ese periodo de la gracia, en ese valle? ¿Vale? Hemos visto que sucedió Pentecostés, si lo podemos ver, por favor. Después de Pentecostés entendemos que en el año 70 viene la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Aquí estamos en el tiempo de los gentiles y la era de la iglesia. Ahora, es muy, muy interesante, hermanos, entender esto, ¿verdad? Que la iglesia es el misterio de Dios, dice Pablo, oculto, ¿verdad? Que Dios no reveló a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los apóstoles. Vamos a leerlo en Efesios. Es el tiempo en el que estamos, es el tiempo de la iglesia, ¿verdad? En el plan de Dios, en este tiempo, la iglesia es la herramienta que Dios está usando para que su reino avance. Leemos en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice aquí lo siguiente, Pablo, nos dice, misterio, está hablando de la iglesia, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, fijaros cuál era el misterio. El misterio es que hasta ahora solamente el pueblo judío había tenido acceso a la palabra, a las bendiciones, a todo lo que Dios estaba haciendo en la tierra, pero dice, ahora no, entra un tiempo donde los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Cuando Cristo viene, inaugura el reino de Dios y comienza ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo. Y al morir Jesús en la cruz, empieza Pentecostés y Pentecostés es el tiempo de la iglesia. Y la iglesia se ha extendido, como dijo en las parábolas, por toda la tierra, ¿verdad? Por todos los lados, para que el reino de Dios pueda avanzar y pueda crecer. Muy bien, entonces el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Es un tiempo indefinido de gracia, no sabemos cuánto va a durar, es el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que sí sabemos es que cuando acabe este tiempo, que es el tiempo nuestro de los gentiles, va a comenzar el tiempo de los judíos. Dice, hemos leído antes, han sido endurecidos ahora en parte. Nosotros hemos sido injertados en el árbol de ellos, ¿verdad? Pero Dios en el tiempo final no cumplirá su plan completo. Bien, entonces vamos a meternos en la semana 70. ¿Cómo podemos entender bien la semana 70? Y estamos, creo que en la última. Ok, vale, la semana 70, acordaros, se caracteriza por el gobierno del anticristo. La iglesia ya no está, recuerden esto, la iglesia ya no está, no estamos aquí, ¿verdad? Es el tiempo del anticristo. Y eso se narra de una forma muy detallada en Apocalipsis del 6 al 19 y es la gran tribulación. Ahora hazte este cuento, este cálculo, perdón, en tu cabeza. El cálculo es este. Si ahora la maldad está como está, imagínate cuando la iglesia no esté, cuando el Espíritu Santo no esté y cuando todo eso se desate.
O sea, imagínate qué va a suceder en la tierra. Porque a veces leemos Apocalipsis y nos alarmamos, pero es la palabra de Dios la que nos desvela todo esto, ¿verdad? Entonces recuerda que esta semana comienza, la semana 70, comienza con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y termina con el retorno visible de Cristo como juez para derrotar a la bestia, al falso profeta y a todas las naciones que se van a confabular para pelear en Armagedón. Bien, o sea que la última semana, la semana 70, es el tiempo del anticristo. Yo quiero que leamos algo de 2 Tesalonicenses, que lo explica, nos da detalles importantes conectados con esta profecía de las 70 semanas. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, no está ahí en la pantalla. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando aquí del anticristo, sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito que todos los detalles de este tiempo, de esta semana 70, están recogidos en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. Entonces la semana 70, esa semana va a tener dos partes, ¿no? Una parte de 3 años y medio y otra parte de 3 años y medio. Es la misma cifra que cuando habla Apocalipsis de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Es lo mismo, 3 años y medio. O de 42 meses. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver las dos partes. ¿Vale? La primera parte es los primeros 3 años y medio, tiene que ver con la tribulación, y la segunda parte tiene que ver con la gran tribulación, y vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces, durante los 3 primeros años y medio comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Esto creo que todos sabemos en qué consiste, pero bueno, por si acaso hay alguno que no lo tiene claro, vamos a leer en Tesalonicenses. Capítulo, a ver, un momentito. A ver, capítulo 4. A ver, un momento. Bien, a ver, un momento que buscamos la cita precisa. Sí, capítulo 4, versículo 16. Dice, leamos el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Primero resucitan los que están muertos y son glorificados y transformados y llevados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, ¿verdad? Así describe Pablo a los tesalonicenses lo que es el arrebatamiento. Bien, entonces la última semana, la semana 70, comienza con el arrebatamiento de la iglesia, y tengamos en cuenta algo: el anticristo se va a manifestar con toda su fuerza hasta que la iglesia haya sido quitada, y por tanto también el Espíritu Santo que mora en ella. Vamos a leerlo, 2 Tesalonicenses. ¿Qué es lo que está impidiendo ahora mismo que el anticristo se manifieste con toda su fuerza? La presencia de la iglesia y la presencia del Espíritu Santo. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 9. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está en acción, ¿verdad? Primera Juan lo dice. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales
y prodigios mentirosos. Bien, ahora, en esos primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Tomen nota de esto. Va a hacer un pacto con Israel que le va a permitir a Israel 2 cosas. La primera, reconstruir el templo. El templo se va a reconstruir y se van a volver otra vez a hacer todos los sacrificios levíticos. Todos los ritos de las víctimas, de los sacrificios, se va a restaurar, ¿verdad? Aquí lo dice Daniel claramente. Así que el anticristo hace un pacto con Israel en la primera mitad, de los 3 años y medio de la semana 70, y eso le va a permitir reconstruir el templo y también le va a proteger de sus enemigos. Hay un montón de naciones, por ejemplo, Irán. Irán tiene un propósito claro de destruir a Israel, ¿verdad? Lo han dicho públicamente, ¿no? Entonces, el pacto con el anticristo le va a proteger de sus enemigos. Ahora, fijaros, la primera mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, no se va a revelar abiertamente. Fijaros, hoy en día parece imposible que se pueda reconstruir el templo. ¿Sabéis por qué? Porque en el lugar del templo está la cúpula de la roca. Y para los musulmanes es un lugar intocable. Ellos dicen que de ahí fue donde Mahoma ascendió al cielo y que ese lugar es suyo. Pero los judíos dicen, no, ese lugar es nuestro. Ahí fue donde Abraham sacrificó a Isaac, el monte Moria. Ahí fue donde Salomón construyó el templo y donde Nehemías lo reedificó. Ese lugar es nuestro. Parece imposible que eso se pueda dar, pero la Biblia lo dice. Es el lugar más sagrado para el Islam en este momento. Y nos dice Daniel que el anticristo hará pacto con muchas naciones. Fíjense, vamos a leerlo aquí. El versículo 27 está hablando del anticristo. Dice, y por otra semana, estamos en la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Con muchos. ¿De acuerdo? Eso es parte de este periodo. Ahora, en los otros 3 años y medio, ¿qué va a suceder? Apocalipsis dice 2 cosas muy importantes. Una, Satanás es arrojado a la tierra. Recuerden que la iglesia ya no está. La iglesia ha sido arrebatada. ¿De acuerdo? Satanás es arrojado a la tierra y entra en el anticristo. Por eso digo que si ahora estamos viendo maldad, ¿verdad? ¿Qué es lo que no pasará en ese tiempo tan terrible, ¿verdad? Y tan impío. Pero a continuación hay una sorpresa en los acontecimientos, ¿verdad? Y es que el anticristo no se confirmará con ser un líder político, que así se ha mostrado en los 3 primeros años y medio, sino que asumirá el poder religioso y romperá, al empezar los segundos 3 años y medio, su pacto con Israel, se declarará Dios, exigirá ser adorado como tal bajo amenaza de muerte, prohibirá que se adore a Dios y perseguirá a todos los que se nieguen a adorarle. Y dice aquí Daniel algo importante, ¿verdad? Quitará el sacrificio y la ofrenda. Quitará, ¿verdad? Se sentará en el mismo templo, dice aquí, y exigirá adoración. Habla Daniel aquí de la abominación desoladora. Y quiero que busques en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aquí Pablo también nos amplía. Dice, el cual, está hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Acuérdate que el templo se ha reedificado, ¿verdad? En la primera parte de la semana 70 está funcionando plenamente el templo con los sacrificios y todo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero nos dice aquí que él se sienta, el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración. Es decir, va a usar su poder para establecer por la fuerza del culto a su persona. Y nos dice Apocalipsis que el falso profeta levantará una imagen para darle culto. Yo no me quiero extender, pero si quieren tomar la cita donde lo pueden leer, es Apocalipsis 13, del 13 al 18. Ahora, ¿qué va a pasar en ese periodo? Ya la conectamos con el pueblo judío. Lo que va a pasar en ese periodo es que se va a desencadenar una persecución universal contra el pueblo judío. Y eso va a hacer que haya un avivamiento sin precedentes y el pueblo judío, como Pablo dice, ¿verdad?, al final se vuelva a Cristo. ¿Cuándo terminan esa segunda mitad de la semana o 3 años y medio? Cuando Cristo regresa a la tierra y recuerden que todo ojo le verá, será como un rayo en el firmamento, regrese a la tierra con sus ángeles, con sus, pues todos los que le acompañan, ¿no?, con poder y gloria. Eso lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 19. Aquí nos habla del regreso de Jesús para la batalla final. Todo el capítulo 19 desde el comienzo, el versículo 1, ¿verdad? Ahí nos dice, por ejemplo, que Él es el fiel, el verdadero, ¿no?
los títulos que lleva, etcétera, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores, el Verbo de Dios, etcétera, ¿verdad? Viene montado en un caballo blanco, bueno, da todos los detalles del regreso de Jesús. Bien, entonces Cristo va a poner fin, ¿no?, a toda la rebelión y la iniquidad en la tierra y va a establecer su reino, ¿no?, la justicia perdurable de la cual habla aquí Daniel. Ahora, si vamos otra vez a la número 6, por favor. Vamos a la número 6. Nos damos cuenta de que de toda esta palabra profética de las 70 semanas, toda esta parte ya está cumplida. Exactamente como se ha profetizado, toda esta parte está cumplida. La muerte de Jesús en el Calvario también está cumplida, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés también está cumplido. La destrucción de Jerusalén fue una realidad en el año 70. Estamos en el tiempo de los gentiles, estamos en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, que es el misterio de Dios. Entonces, ¿cuánto falta para el arrebatamiento? Pues está claro que según la palabra profética, muy poco. Porque si se han cumplido literalmente todo lo que Dios dijo y todo lo que Él nos mostró proféticamente, ¿verdad? Se ha cumplido la reconstrucción de Jerusalén, la muerte de Cristo, la destrucción de Jerusalén con el general Tito en el año 70, y estamos viendo cómo la iglesia se está moviendo en la gracia de Dios, como el misterio de Dios, ¿verdad? Evidentemente, lo demás se va a cumplir igual. Luego, por tanto, el arrebatamiento de Cristo es algo muy cercano, ¿verdad? Y muy evidente, con el cual comenzaría la semana 70. 7 años de tribulación y de gran tribulación, tal como recoge Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. Cuando esa semana 70 termina, ¿verdad? Lo que sucede, lo que Apocalipsis nos narra. El anticristo va a ser derrotado completamente y Jesús, después del juicio universal ante el trono blanco, va a establecer cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Entonces quiero que concluyamos todo esto. Y es que lo cierto a nivel histórico, si miramos este cuadro, lo cierto, lo real de la historia, es que estamos a punto de que comience esa semana 70, ¿verdad? Es decir, pronto, querido hermano, tú y yo vamos a cambiar de domicilio. Pronto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es muy clara, ¿no? La pregunta nuestra es esta: ¿estás tú listo si el Señor viene para irte con Él? Tu forma de vivir cada día, tu forma de servir a Jesús, tu manera de caminar, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Porque el día de su regreso, hermanos, está muy cerca. Está muy cerca. La semana 70 está a la vuelta de la esquina. Y Jesús nos habló de 2 clases de vírgenes, ¿te acuerdas? Las sabias y las necias. Y a veces hay cristianos que dicen, bueno, dame un poco más de tiempo, ¿verdad? Voy a hacer lo mío, mis asuntos, quiero conseguir mis metas, etcétera, etcétera. Ya cuando lo tenga todo, ya entonces sí me pongo en serio con el Señor. Pero dame un poquito más de tiempo. Y yo te digo que Apocalipsis termina precisamente con este clamor, ¿no? El esposo y la esposa dicen, ven pronto, Señor Jesús. Y lo último que Apocalipsis nos recuerda es esto: he aquí, yo vengo pronto. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero han pasado 2000 años y Cristo no ha regresado, ¿verdad? Este periodo, digamos. Ahora, si tú lo miras en contraste con los demás años, te vas a dar cuenta de que es un tiempo pequeño, ¿verdad? Entonces, el regreso de Jesús en perspectiva es algo inminente. De hecho, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, vivía de esta forma, como si Cristo fuera a llegar al día siguiente. Y la palabra de ellos, ¿sabes cuál era? Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Era su saludo, ¿verdad? Y yo digo, hermanos, que es importante que en estos tiempos que estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, y hay cosas que están pasando a nivel mundial, no están pasando solamente en países ricos, países pobres, no están pasando a nivel mundial. Por ejemplo, la escalada de precios es algo mundial. Hablas con personas en diferentes países, incluso algunos de ellos que son prósperos y estables, ¿no? Y te dicen, no, hermano, aquí llevamos unas subidas impresionantes, ¿verdad? O sea, no es algo local, ¿no? O que afecte solamente a Europa, ¿no? Es algo que está afectando a todo el mundo. Entonces, eso creo, hermanos, que nos tiene que abrir la perspectiva, ¿verdad? Y disponernos y entender que tenemos que ser vírgenes sabias. ¿Y qué hicieron las vírgenes sabias? Prepararon el aceite, ¿verdad?
no se confiaron, sino que estuvieron listas, estuvieron preparados. Fíjense, de todo lo que Jesús habla de su segunda venida, Mateo 24, Lucas, etcétera, una de las cosas sí que está clara, ¿verdad? Porque puede haber detalles que tú no entiendas y después de esta explicación no te vas a quedar con todo, ¿verdad? Evidentemente. Pero si te tienes que quedar con algo, yo te diría esto, ¿verdad? Cristo viene muy pronto. Y todo lo confirma, ¿verdad? Y Amós le dijo al pueblo, prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque realmente lo que nosotros queremos es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra conversión. Significa que vamos a vivir con Jesús para siempre. Que la vida plena, verdadera y completa, hermano, no está aquí, está allí. Amén. Y será para siempre. Aquí hemos empezado a experimentar la salvación, pero después de que Cristo venga, ¿verdad? Experimentaremos con Él la plenitud completa. Y quiero terminar, quiero que el grupo venga aquí. Vamos a cantar una canción que habla acerca de despertarnos, habla acerca de ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, de mirar el reloj de Dios. Recuerda que el reloj de Dios es Israel, ¿verdad? Ese es el reloj de Dios de la historia y que Él cumple al pie de la letra todo lo que Él ha anunciado y todo lo que Él nos ha dado como palabra profética segura. Y creo, hermanos, que esta serie de Daniel a mí personalmente me ha retado mucho. En primer lugar, a que la fe que tenemos en Cristo Jesús es una fe que se pone a prueba en las crisis. Este es un tiempo para que nuestra fe se demuestre, ¿verdad? Nuestra fe se ponga, se evidencie qué consistencia tiene. Es una fe blandengue, es una fe que cualquier duda la hace temblar, o realmente es una fe como la de Daniel, inconmovible. Aunque me pongan en lugares difíciles, por la gracia y el poder de Jesús, voy a florecer. Aunque me pongan en lugares difíciles, por el poder del Espíritu Santo en mí, voy a crecer. Gloria al nombre de Jesús. Y voy a brillar, ¿verdad? El caso de Daniel es bien ilustrativo para nosotros. Voy a brillar donde el Señor me ha puesto, viviendo en santidad, una vida que glorifique a Dios. Y ahí, hermanos, Dios va a estar siempre respaldándonos cuando nosotros lo que buscamos es agradarle y amarle. Aleluya. Pónganse de pie. Vamos a tener un tiempo de adoración y me gustaría que fuera un tiempo también, mientras cantamos esta canción, Venid hoy, un tiempo donde tú y yo nos pongamos delante del Señor. Aleluya. Señor, estoy preparado. Si tú vinieras hoy, si el arrebatamiento fuera hoy, realmente estoy preparado o tengo cosas que arreglar. Hay personas a las que no les he pedido perdón todavía. Hay situaciones en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi familia, que están torcidas, están mal, no hay orden, ¿verdad? Hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy es el día para volverte a Dios. Hoy es el día para poner orden en tu vida, para caminar con Él, aleluya, de una forma que a Él le agrade. Amén, gracias.